Saludos a todos, soy Yadiel Cedeño en el podcast de Yadiel Te Informa. Nuestra invitada de hoy es la senadora Ana Irma Rivera Lacén del Movimiento Victoria Ciudadana de Puerto Rico. Senadora, gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti por la invitación para esta conversación. Igualmente. Ana Irma Rivera Lacén es afropuertorriqueña, abogada, activista feminista y defensora de los derechos humanos. Se ha destacado en las luchas contra el racismo, la xenofobia, el discrimen hacia las mujeres, el discrimen por la orientación sexual e identidad de género, el discrimen por diversidad funcional, por edad, por pobreza, entre otras causas. Es defensora y experta de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientalistas. En las elecciones del 2020 fue elegida como senadora por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana. Recientemente la senadora, usted, decidió aspirar al cargo como comisionada residente en Washington, D.C. por el Movimiento Victoria Ciudadana en las sedes del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en San Juan, entidad que presidió anteriormente. Rivera Lacén no se aferró a su en el Senado, a pesar de que podía ser más cómoda su reelección a la Cámara Alta. El anuncio de la candidatura se dio el mismo día en el que el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño anunciaron oficialmente que harán equipo en las próximas elecciones. Entre los asuntos prioritarios que impulsaría como parte de su agenda en Washington, D.C., mencionó la descolonización de Puerto Rico, sacar a la Junta de Control Fiscal y luchar por los derechos de las personas, particularmente las causas relacionadas con la justicia social, económica y política. Entonces, senadora, ¿por qué usted aspiraría a la comisaría residente por el Movimiento Victoria Ciudadana y cuáles son los temas que atendería en Washington? Bueno, antes que nada, gracias por esa presentación. Se ve que estuviste mirando muchas cosas, así que explicaste muy bien la circunstancia en la cual decido moverme de una posición que alguna gente dice que era cómoda. Yo entiendo que ninguna posición es cómoda, de una posible reelección al Senado. Yo decidí ocultar y mirar la posibilidad de aceptar ser la candidata para la comisaría residente desde el punto de vista de cambiar lo que la gente espera o cree que es esa posición. Fíjate que esa es una posición que la mayoría de la gente en los últimos años sobre todo cree que para lo que se va a Washington en esa posición es a buscar fondos federales o para impulsar un estatus en particular. Y yo entiendo que esa hay que cambiarlo, esa no es necesariamente la razón, de hecho no es la razón para aspirar a ese puesto. Ese es un puesto histórico, que es el único espacio que tiene Puerto Rico dentro de esa relación que tiene con Estados Unidos, una relación colonial, porque Puerto Rico está sujeta como país a lo que el Congreso diga, y eso ha sido ratificado una y otra vez por las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que son los famosos casos coloniales, que es como se le llama, insulares, casos insulares. Eso quiere decir que el Congreso decide por encima de Puerto Rico, y tan es así que tenemos la Junta de Control Fiscal aquí, que es una junta dictatorial impuesta por el Congreso, donde decide todo, prácticamente decide, le va por encima a la legislatura, se le va por encima a la judicatura, se le va por encima al Ejecutivo, así que es una junta totalmente dictatorial. Entonces, si lo vemos desde ahí, yo creo que el pueblo de Puerto Rico necesita definitivamente una persona en Washington con la voz, que es lo único que tiene ese puesto, porque por la relación con Estados Unidos no tiene voto. Pero en ese puesto necesita gente que se mueva a hacer caucus con distintas fuerzas en Estados Unidos en el bien de Puerto Rico. En el caso del tema de la colonia, hay que ir a buscar un proceso, a garantizar un proceso democrático, un proceso que las personas en Puerto Rico sepan lo que quiere decir la independencia, cómo se llega ahí, cuál sería la posición de Estados Unidos con respecto a una transición hacia la independencia. Esas son negociaciones. Igualmente la estadidad, qué significa para Puerto Rico la estadidad, cómo se llega ahí.
y qué sería la posición del Congreso de Estados Unidos con respecto a Puerto Rico en términos de una negociación. De hecho, la estadía en particular tiene unos procesos en particular en Estados Unidos. Y en el caso de la libre asociación, que es una especie de contratación entre Estados Unidos y Puerto Rico, en este caso, ¿cómo se llegaría ahí? ¿Cuáles serían los aspectos de esa contratación? El proceso. Así que lo que yo te estoy diciendo es que en vez de ir a decir, yo voy a garantizar que Puerto Rico va a tener cierto estatus en particular, no, creo que lo que hay que hablar es del proceso de cómo llegar a que Puerto Rico pueda entrar en esa negociación democrática y tomar una decisión informada. Eso cambia totalmente la dinámica y lo que se dice. Y en cuanto a los fondos, muchos de los fondos federales que llegan a Puerto Rico son fórmulas. Okay. O sea, hay que exigirlos, sin duda, pero decir que solamente es porque se trabajó en particular, pues no necesariamente es así. Lo que sí es cierto es que hay que hacer nuevamente consenso con las personas que son congresistas que sí tienen derecho a votar, para que aquellas áreas que son importantes que Puerto Rico tenga acceso, por ejemplo, ciertos fondos que tienen que ver con servicios esenciales, como por ejemplo el tema que tiene que ver con la energía, la salud, etcétera, Puerto Rico pues pueda tener acceso a los fondos que tiene derecho. Alguna gente dirá, ella habla tanto que no le gusta la relación que hay de colonia con Estados Unidos. Yo creo en el proceso, yo creo que Puerto Rico tiene derecho a decidir cuál va a ser el estatus no colonial. Pero independientemente de eso, Estados Unidos tiene una responsabilidad con Puerto Rico, precisamente por la situación colonial donde nos ha mantenido durante tanto tiempo. Y parte de esa responsabilidad es el uso de esos fondos para que Puerto Rico pueda levantar en términos de desarrollo. Y la diferencia de mi mirada al puesto es precisamente que los fondos se usen para lo que se supone que se usen, porque ahora mismo hay mucha corrupción con el uso de los fondos, no llega a donde tiene que llegar, pero también para ir desarrollando en Puerto Rico una base donde Puerto Rico tenga un desarrollo económico sustentable y que no sea un desarrollo que dependa de fondos federales única y exclusivamente. Claro, eso también requiere una visión de un país que desarrolle la agricultura para el tema de la soberanía alimentaria, que proteja los recursos naturales, y todo eso pues tiene que ver también con políticas que también pueden impulsarse mucho mejor desde Estados Unidos hacia Puerto Rico, si hay fondos, qué bueno, y se usan a favor de Puerto Rico. No tengo problema con eso. El problema es que Puerto Rico los pueda usar realmente, no para prolongar dependencias, sino para desarrollar un trabajo propio como país hacia el desarrollo económico sustentable. Okay. ¿Usted cree que la estrategia de la alianza con el PIB será efectiva? Yo estoy convencida de que sí. No es solamente que hicimos un cálculo matemático, que alguna gente piensa que lo único que hicimos fue sumar lo que sacaron las dos candidaturas a la gobernación y que automáticamente eso va a pasar, ¿no? Eso es parte del análisis, pero realmente lo que estuvimos mirando es que aunque matemáticamente, si tú sumas lo que sacó el PIB y lo que sacó Victoria Ciudadana, por ejemplo, las candidaturas a la gobernación, estaban por unos puntos por debajo de lo que sacó el gobernador. Uh-huh. Si eso se repitiera y le diéramos, tuviéramos muchísimo mayor arraigo y más que nos favorezca el pueblo de Puerto Rico, pues matemáticamente no está muy lejos de que podamos decir que tenemos sí una gran posibilidad de poder ganar. Pero no solamente es la cuestión matemática, también es la estrategia política, el poder convencer a la gente de que estamos hablando de una alternativa real para dar un gobierno a las personas en Puerto Rico que les ayuda a tener no solamente una vida digna, sino realmente políticas sanas de administración, alejándonos del tema grave de la corrupción. Y desde la gobernación, que es la parte ejecutiva, estar haciendo eso, y desde la comisaría residente, que es lo que yo te estaba explicando, estar velando, no solamente, mira, el asunto de los fondos incluso tiene lo siguiente, no solamente que los manden a Puerto Rico, es que hay que darle seguimiento, hay que darle para dónde van, si se cumple para lo que se mandan, y hay que darle entonces información al pueblo de Puerto Rico para que la gente se empodere y sepa, mira, estos fondos que ustedes están diciendo que se mandaron a Puerto Rico son para esto. Ustedes también tienen todo el derecho a exigir transparencia en el uso de los mismos. Así que esa es una manera distinta de gobernanza. Esperamos que con eso la gente nos dé su apoyo y que entienda que lo que estamos ofreciendo en alianza
es un gobierno honesto, un gobierno apropiado para el Puerto Rico de hoy, que tiene tantas crisis en términos de no solamente de los derechos esenciales, todo lo que la gente necesita de salud, de vivienda, de educación, sino que hay mucha desesperanza sobre si se debe creer o no se debe creer en el gobierno. Eso es así. ¿Se logrará que los electores voten de manera mixta cuando la costumbre es a votar de manera íntegra? ¿Y qué se hará para promover este voto mixto? Pues hay que hacer mucha educación. Fíjate, el asunto del voto mixto está mucho más, se usa más de lo que tú piensas. Wow. De hecho, históricamente aquí ha habido muchos momentos donde la gente vota mixto. Y en las últimas elecciones, yo te diría las últimas 4 o 5 elecciones, lo que ha ido ganando es el voto mixto. Wow. O sea, las personas gobernantes que han salido electas porque la gente ha cruzado votos. Han apelado, inclusive algunos gobernantes que han apelado directamente al voto mixto. Pero así que la gente de Puerto Rico lo que hay es que saber decirle, instruir, que la gente sepa cómo hacerlo para no dañar las papeletas. Eso es así. Así que, sin duda, una de las grandes cosas que vamos a tener que hacer es una buena campaña educativa. Pero yo te digo que la gente lo hace. Mira, hay 5 partidos ahora mismo. 5. O sea, 5 partidos no quiere decir que la gente fue a votar en las últimas elecciones solamente por lo de siempre. 5 partidos demuestran que la gente de Puerto Rico está preparada para moverse de la tradición del bipartidismo y que se está moviendo en otras direcciones. Eso es así. 5 partidos, un legislador en el Senado, senador independiente, y en la Cámara hay un representante independiente. Esa es nuestra realidad ahora. En las próximas elecciones va a estar bien movidito también. Sí, la alianza va a estar muy buena, como uno dice. ¿Cómo propone atender el asunto de la descolonización de Puerto Rico? Bueno, lo que te explicaba, tiene que ser lo que se llama una Asamblea Constitucional de Estatus, que lo que significa es que las personas tengan la oportunidad de negociar con todo lo que yo te expliqué hace un ratito de las diferentes fórmulas. Nuestra posición es que tienen que ser fórmulas que no estén, que no sean coloniales, y eso quiere decir que el Congreso de Estados Unidos no sea quien tenga la última palabra, como es ahora mismo la situación que tenemos. Así que no, tienen que estar fuera, eso se llama la cláusula territorial, no pueden estar dentro de la cláusula territorial. Y eso sería la independencia, la estadidad o la libre asociación. Entonces hay que explicarle, como te dije, dentro de eso a la gente cada una de esas fórmulas. Se entraría en una negociación con Estados Unidos, y eso es importante porque esa negociación es en 2 direcciones. O sea, es lo que el pueblo de Puerto Rico propone, lo que Estados Unidos a través del Congreso propone, y es un ir y venir de conversación. En caso de Puerto Rico habría que hacerse esa asamblea que tendría personas delegadas para cada una de esas fórmulas que estarían discutiendo esos conceptos. Y en esa negociación Estados Unidos es imprescindible que también reconozca que el resultado de Puerto Rico va a ser vinculante. Vinculante quiere decir que Estados Unidos va a aceptar el resultado, que va a vincularse con el resultado, para que no sea un ejercicio de popularidad, ¿verdad? Que es lo que ha pasado hasta ahora, o una encuesta, no, que sea realmente un proceso serio que nos lleve a la descolonización. Tiene que ser vinculante con el Congreso de Estados Unidos aceptando la decisión de Puerto Rico. ¿Qué hay que hacer en el Congreso de Estados Unidos para lograr beneficios para Puerto Rico? Bueno, como te decía, hay que hacer trabajo allí dentro. Hay que hacer, no solamente hay que saber cuáles son las áreas que Puerto Rico necesita, sino que uno tiene que entrar en negociaciones con las otras personas que sean congresistas. Acuérdate que la persona que es comisionada residente técnicamente no es una persona congresista, porque no tiene derecho a votar. Es la persona que representa los intereses de Puerto Rico en el Congreso. Vota en lo que se llaman las comisiones, pero no en el hemiciclo. Yo planteo también que es importante tener mucho trabajo con la diáspora. ¿Para qué? Pues precisamente porque la diáspora, la gente nuestra que vive en Estados Unidos, ve en esta comisaría residente, y debería verlo, el vínculo con Puerto Rico para apoyar a Puerto Rico. Si las personas que viven en Estados Unidos votan en Estados Unidos, tienen
personas que les representan de sus estados en ese congreso que tienen derecho a votar, nos pueden ayudar también en hacer lobby a favor de los intereses de Puerto Rico con esas personas congresistas que sí tienen derecho a voto. Así que por ahí va mucho del trabajo que hay que hacer también en alianza en Estados Unidos con nuestra diáspora y con los grupos que yo identifico como grupos progresistas que tienen una mirada de derechos humanos, que es la mirada que yo entiendo que hay que tener, y que nos puede ayudar también a las causas de Puerto Rico. ¿Usted se reuniría con los republicanos y democráticos para lograr un Puerto Rico mejor? Con la gente del Partido Republicano y las personas del Partido Demócrata que integran el Congreso, hay que hablar con todo el mundo. Yo he planteado que voy a hacer caucus con la fuerza dentro del concepto de una plataforma. O sea, yo miro el Partido Demócrata o el Partido Republicano como una plataforma. Si yo miro desde ahí, pues voy a hacer caucus con la gente del Partido Demócrata. Un caucus quiere decir que voy a trabajar con las personas que están en el Partido Demócrata y con las fuerzas más progresistas, y puede ser caucus de personas negras, caucus de las mujeres, caucus de las personas latinas. Inclusive planteo que hay que hacer un caucus con las personas que venimos de los territorios, porque Puerto Rico no es el único territorio que tiene este concepto de comisarías residentes. Se llaman de manera distinta, pero es lo mismo, ¿verdad? Así es que hay que hacer caucus con los territorios. Estados Unidos tiene bastantes territorios, ¿sabes? Wow. Sí, eso sí. no se enseña mucho. Igualmente el estatus, por ejemplo, de libre asociación, eso no lo inventamos, eso existe. Estados Unidos tiene varios contratos, si le podemos llamar, o convenios de libre asociación con otros países. Lograr un mejor trato de parte del Congreso hacia Puerto Rico, ¿no se logra solamente a través de la estadidad? Yo creo que las tres fórmulas de estatus tienen cosas buenas y cosas malas. Y por eso es que la gente debe saber todo lo bueno y todo lo malo. Yo no te puedo adelantar ninguna de las tres. Yo creo en el proceso. Y creo que esa pregunta se contestaría en un proceso de descolonización amplio y democrático. Si esa es una pregunta, que las personas que impulsen cada una de las fórmulas, esas preguntas hay que contestarlas. Mire, si yo te contesto esa, estaría impulsando una sola manera de ver la descolonización, y esa no es mi posición. Mi posición es el proceso. Quería preguntarle, había hecho esta semana que el Partido Popular había demandado al Movimiento Victoria Ciudadana sobre su candidatura, que no habían endosos y eso. ¿Usted cree que eso vaya a llegar? En las elecciones pasadas, Victoria Ciudadana usó exactamente el método alterno, que no son primarias, es otro método, por eso es que es alterno, que reconoce la ley del Código Electoral de Puerto Rico. Hicimos nuestro reglamento interno de método alterno y fue aceptado por la Comisión Estatal de Elecciones, igual que en las elecciones pasadas. No recogimos endosos, porque no lo requiere la ley ni tampoco el reglamento nuestro. Así es que a mí lo que me parece es que la demanda tiene que ver con el miedo. Sí, alguien me decía el otro día, y ustedes no recogieron endosos la vez pasada, porque ahora están demandando. Le digo, bueno, y entonces la misma persona me dice, ustedes la otra vez nadie les veía como una amenaza. Yo le digo, pues ahí tienes tu contestación. Cierto. Una última pregunta. ¿Qué le dirá hoy a los jóvenes de hoy en día que van a votar por primera vez y tenemos 5 partidos? ¿Qué quieren para que cambien a Puerto Rico? Pues yo lo que pienso es que, ahorita me preguntaste que si la gente votaba solo por los partidos. Pues yo pienso que en vez de estar mirando, y eso me incluye, porque sería un contrasentido que yo no te dijera lo que te voy a decir. Victoria Ciudadana cree que la gente es dueña del proceso político, y nadie es dueña de los puestos. Por eso yo no me aferré a ningún puesto, porque yo no soy dueña de nada. A mí me puso la gente ahí, igual me sacan, como hemos sacado incluso hasta un gobernador. Yo creo que la gente debe mirar lo que están ofreciendo no solamente cada partido, sino que lo que la gente dice, pero también lo que la gente hace. Porque hay candidatos y candidatas que llevan su tiempo en diferentes puestos electos y prometen, pero uno ha visto que lo que hacen no tiene que ver nada con las promesas que han hecho. Entonces, yo diría que hay que mirar eso, y a la hora de votar, que se vote de una manera consciente, que no se vote automático porque toda mi familia vota por tal persona o tal partido. No, que se vote de una manera consciente, que se evalúe y que se hagan las preguntas que haya que hacerse. Claro. Y ahí entonces, posiblemente, es que tú ves que la gente puede votar de una manera educada y consciente
con voto mixto. Puede ser que tú quieras votar por unos candidatos, unas candidatas de un partido que te gustan, pero te gustan los del otro. Ahora, tienes que saber cuántos puedes votar por cada puesto, porque si no dañas la papeleta también. Así es que yo apuesto a que la gente tiene que evaluar las candidaturas para que le guste ir a votar, que tenga una razón para ir a votar. Voy a ir a votar por la gente que me dé esperanza. De hecho, eso es lo que entendemos que estamos haciendo en la Alianza, dando esperanza al país. Así que hay que mirar y no hacer las cosas como siempre, ni tampoco porque es la tradición de mi casa, ¿verdad? Mirar al país y ver qué es lo mejor para el país y quiénes podían representar esos cambios distintos para hacer la política de una manera distinta. Y la gente joven debe inscribirse para votar. De hecho, ahora mismo hay menos inscripciones jóvenes. Sí, pero deben inscribirse porque no votar significa votar a favor de que se quede la gente que está. Porque el no actuar le da más peso al que quiere quedarse. Cuando uno tiene que cambiar, necesita más gente que esté dispuesta a votar para el cambio. Y ese es el efecto que tiene el quedarse en la casa, no inscribir. Estás votando a favor del que está. Gracias a la senadora Ana Irma Velasquez por estar con nosotros. Gracias a usted por venir. Nos veremos pronto en la próxima.